martes. ¿Qué nos dice el día martes? Lleva por título Amarás a Dios. Y vamos a ver qué nos dice la nota del escritor. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer lo lógicamente posible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo. El hecho de que Dios es todopoderoso, hablando del título de este día martes, amarás a Dios, que es uno de los mandamientos, es el primer y principal mandamiento. Dice, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que puede hacer lo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a nadie a amarlo. ¿Ok? Y continúa diciendo, libremente, si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado a obligar o obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntario. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él, pues lo que obtendría Dios en este caso no sería amor. En caso de hacerlo, ya no sería amor lo que recibiría, sino sería un amor fingido, una hipocresía, una falsedad. Dios quiere que nosotros lo amemos, por eso el título se llama Amar a Dios. Lo amemos porque reconozcamos de que aún nosotros, en nuestros pecados, Dios nos da la vida. Dios manda el sol y la lluvia sobre nosotros. Y más allá de eso, dice la palabra de Dios, que aún nosotros, siendo pecadores, Dios murió para salvarlos. Porque no había nadie más, ninguna criatura creada en el universo podía restaurar la raza humana y restaurar el universo. El único que podía es Dios mismo, porque nadie podía tener vida eterna, nadie podía tener vida en sí mismo, solamente Dios tenía la capacidad de dar su vida y tomarla nuevamente, en respuesta y en pago de los pecados de la humanidad. Veamos qué nos dice la pregunta. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío? Que es el libro de Mateo 22, 37 y Deuteronomio 6 y 14. Es un libro del Nuevo Testamento, Mateo, y uno del Antiguo Testamento. Los dos tienen este mismo mandamiento. Los mandamientos los encontramos en Deuteronomio y en Éxodo. ¿Okay? Pero en Mateo encontramos la interrogancia que tuvo, o la intervención que tuvo Jesús por uno de los fariseos que le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primer y más importante de los mandamientos? Jesús le contestó así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo, le dijo, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Porque ese es el único propósito del Evangelio, que nosotros aprendamos a representar el carácter de Dios unos con otros, amándolos unos a otros y amando a Dios. Pero no puedes decir tú que amas a Dios y no amas a tu hermano. O simplemente si amas a tu hermano, al que te hace cosas buenas y al que nunca te falla. Pero la palabra de Dios me lleva a mí a decir que ame aún a aquellos que me hacen mal. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos. Vamos a leerlo. Y entonces aquí es donde entra, si Dios me pide a mí que me habla del primer mandamiento de amarlos unos a otros, y el segundo es semejante, que no lo dice aquí, pero lo encontramos aquí en el libro de Romanos 12, el libro de Romanos 12:20 nos dice, vamos a leer desde el 17, pero no vamos a leer el 17, solo el 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonas sobre tu cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y estas son las armas que tiene
el reino de Dios. Y si Dios me pide a mí que haga esto, ¿cómo es posible que Dios va finalmente a aniquilar a aquellas personas a las que yo, un hombre pecador, vendido al pecado, me envió y me mandaba a amar aún a mis enemigos? Dios no tiene enemigos, pero aquellas personas que de alguna manera no han aceptado a Jesús como su Salvador y no lo quieren aceptar, bíblicamente se consideran como enemigos de Dios, pero en una situación de que no están de acuerdo con Dios. Pero si Dios nos manda a nosotros a amar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, Dios también tiene que usar el mismo principio. Así que este principio es para Dios también. Pero vamos a pasar al siguiente párrafo, a ver qué nos dice el escritor. Dice: el mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. Por tanto, entonces Dios simplemente lo hace. No hace que todo. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, ¿puede el amor ¿por qué? De nuevo dice, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. Dios te invita a que lo ames, pero no te puede obligar. Sin embargo, tampoco te puede odiar. Sin embargo, esto no está en un punto de que si tú no aceptas a Dios, Dios te manda un rayo o Dios te deja en manos Dios te envía castigos. No. Hay reglas establecidas en el universo, como una de ellas que es la ley de gravedad. Si tú te tiras del techo de la casa, te vas a quebrar los pies al caer, porque la ley de gravedad dice que vas a caer y te vas a lastimar. Sin embargo, muchos de nosotros podemos tener un concepto erróneo de parte de Dios, al creer que si tú no amas a Dios, Dios te manda castigos, o simplemente estás en un mundo caído por el pecado, donde el dolor puede tocar tu vida, aún que tú estés caminando en los consejos de Dios. Pero si tú estás practicando la maldad y cometiendo pecados, seguro que la consecuencia te alcanzará y tendrás que pasar por sufrimientos y dolores individualmente de aquellos que no podemos evitar, como el sufrimiento de la muerte, de perder a un ser querido, que es inevitable en un mundo de dolor en el cual vivimos. Y aún más allá, sufrimiento de enfermedades y cualquier otra situación que nosotros podemos pasar como seres humanos. Pero tenemos la bendita promesa del versículo para memorizar que dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Ok? Debemos aferrarlo a Jesús, y si por alguna razón tú estás pasando por algún conflicto, por alguna dificultad, clámale a Dios Padre en el nombre precioso de Cristo Jesús y Él te responderá. Veamos qué nos dice la segunda pregunta. El amor tiene que ser un amor que venga del corazón, genuino, no un amor falso, no un amor hipócrita. Veamos qué nos dice la segunda pregunta del libro del día martes. En el libro de Hebreos 6, 17 y 18 y en Tito 1 y 2. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? ¿Qué nos enseñan estos textos? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 6, 17. ¿Qué nos dice Hebreos 6, 17 acerca de Dios? Dice Hebreos 6, 17. Dice: por lo tanto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, queriendo Dios confirmar la seguridad y afirmación de su promesa a sus herederos, dice, mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de esa promesa, de sus consejos, intervino con juramento. Y este juramento no fue un juramento por alguien o por alguna cosa, fue un juramento por Él mismo. Y ya estudiamos nosotros que Dios no miente. Dios no puede mentir, Dios jamás miente, que lo vamos a ver más adelante en el próximo versículo que vamos a leer ahorita. Vamos a ver qué nos sigue diciendo.
Dios dice, quiso mostrar a los herederos de la promesa con juramento. El 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es importante que Dios, es imposible que Dios mienta. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza es segura como una ancla que tira un barco y se queda en el mar anclado y seguro con aquella ancla. Eso es la esperanza, que fue basada en juramentos a nuestro padre Abraham. Dice, en Abraham fueron benditas todas las familias alcanzamos la promesa. Solo tienes que llegar al conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Conocer al Dios de la Biblia, tal como Él es y tal como Jesús lo reveló, es una bendición, ya que eso te va a abrir la perspectiva para ver el sufrimiento y el mal que nos acecha diariamente, pero más allá de eso, de allí va a depender qué tipo de relación tienes tú con Dios, con tu Dios, y qué tipo de relación tienes tú con tu prójimo. Si tú crees en un Dios condenador, un Dios castigador, esa misma relación vas a tener tú con tus hermanos en Cristo y con tus amigos. No, el Dios de la Biblia no es un Dios que está interesado en la condenación de los hombres. Dios vino a salvar la humanidad. Yo no he venido a condenar al mundo, dijo Jesús. Yo he venido a salvarlo. Pero muchas veces nosotros podemos condenarlos y pasar por la paga de la condenación, pero sin embargo Dios murió por nosotros, Él mismo murió por nosotros y podemos alcanzar misericordia. Acuérdate que Jesús mismo no quiso morir, no quería morir, pero no había otra forma y tuvo que morir, murió y resucitó para salvarlo. Veamos qué nos dice entonces el libro de Tito. Vamos a ver si encontramos Tito por aquí, que posiblemente no lo vamos a encontrar, pero Tito nos habla de la bendita esperanza. Dice, aguardando y esperando la bienaventurada esperanza. Vamos a leerla. Esa es una de Tito, está antes de Hebreos. A ver, Tito, nos manda a leer Tito 1 y 2. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Este es el plan de salvación. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Querido hermano, Dios nos regaló esta bendita esperanza de la vida eterna. El ser humano no tiene otra esperanza más que la que Dios le ofrece por medio de Jesús. Pero vamos a ver más adelante que aunque hay personas que no han aceptado a Jesús, Dios quiere que lleguen al conocimiento, como dice en el libro de Pedro, que Dios no retarda su venida, sino que es paciente, queriendo que todos sean salvos. Pero si en esa promesa siempre le ha analizado Dios, bueno, si Dios quiere que todos sean salvos, que ya pare de enviar más bebés, porque entonces van haciendo más personas y nunca se van a acabar. Entonces, ¿cómo entonces va a querer que todos lleguen al conocimiento de la palabra si siguen naciendo? Pero sin embargo, hay cosas que nosotros no entendemos y no conocemos. Pero solamente lo dije lógicamente, pero la palabra de Dios nos dice que hay un regalo de la vida eterna que Dios nos regaló desde antes del principio de las cosas. Así que ya había un plan de salvación. Nosotros estamos aquí, no sabemos por qué, pero estamos en este mundo infestado por el pecado y muchas veces nos toca sufrir, aunque nosotros no hayamos cometido alguna falta, simplemente por haber nacido en este mundo y simplemente por haber sido víctima de alguna persona que está quebrantando los consejos divinos o simplemente siendo víctima
del mal que nos acecha diariamente.